quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, hoy mi Dios, me rindo. Oh, cerca de ti, Maestro, queremos estar. Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, hoy mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, hoy mi Dios, me rindo. Hoy mi Dios, me rindo. Hoy mi Dios, me rindo. Nos rendimos ante ti, Maestro. Oh, nos rendimos. Cerca de ti queremos estar una vez más. Oh, cerca de ti, Jesús. Cerca de ti, mi buen pastor. Queremos volver a casa. Queremos volver una vez más cerca de ti. Cerca de ti, para escuchar tu palpitar, para sentir tu presencia una vez más. Queremos volver. Tú eres nuestro buen pastor y nada nos faltará. Tú eres el buen pastor que nos busca, Señor, cuando estábamos perdidos. Tú dejaste las 99 para buscarme a mí. Cuando yo pensaba que ya todo estaba perdido, que nadie daba nada por mí, tú llegaste y me llamaste por nombre. Tú pagaste, Señor, mi deuda.
En esa cruz, Señor, tú moriste por mí y me compraste, Señor, a precio de sangre. Solo en ti, Señor, puedo estar, solo en ti podemos descansar. Tú eres nuestro buen pastor, tú eres nuestro buen pastor. Y podemos levantar nuestras manos y podemos cantar una vez más y decir: Señor, tú eres, Señor, mi buen pastor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Hoy, mi Dios, me rindo. Bendiciones para todos, amados hermanos, en este día. He estado compartiendo con ustedes en estos días acerca de la importancia de la obediencia, la bendición que hay detrás de la obediencia. Dios nos dice a través de su palabra que si obedecemos, si hacemos su voluntad, dice que podemos pedir lo que queramos y será hecho, ¿no? Es una promesa del Señor. Y hoy quiero continuar con este tema y vamos a estar mirando un pasaje, una historia hermosa de uno de los milagros grandes que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y el tema de esta reflexión es: el milagro está en la obediencia. Les invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, el del versículo 1 al 12. Vamos a leer el pasaje para que podamos entender todo lo que nos dice allí la Escritura. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 12. Este pasaje nos habla de la sanidad de un hombre que había nacido ciego. Dice el versículo 9, el versículo 1, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, dijo Jesús, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El versículo 8. Entonces los vecinos y los que le habían visto desde que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Respondiendo y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús
hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Muy bien, hermanos. Me llama la atención de este milagro que hizo Jesús durante sus 3 años de ministerio, que es el único milagro donde Jesús usó lodo con saliva para sanar a una persona. Pero algo interesante, que cuando Jesús comenzó su ministerio, durante esos 3 años de ministerio que él tuvo, nos dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Nos dice la palabra que el Señor Jesucristo fue al templo y dice que allí abrió las escrituras y empezó a leer esta profecía de Isaías, donde habla de lo que Jesucristo iba a venir a hacer aquí en la tierra. Es una profecía 750 años antes de Jesucristo. Isaías profetiza lo que sería el ministerio de Cristo. Cuando el Señor hace esta lectura, luego él dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Y dice, sigue diciendo la palabra, a partir de ese momento Jesús, por donde quiera que iba, encontraba cantidades de hombres y mujeres con diversas enfermedades, enfermedades incurables. Aún hasta el día de hoy esas enfermedades son incurables. Y dice Jesús, los sanaba a todos, predicaba el evangelio, hablaba con la gente, tenía misericordia con ellos. Pero es sorprendente, ¿no? Lo que Jesús hace con este hombre, hace este milagro. Miremos a través, hermanos, a través de este milagro, la importancia de la obediencia. Ahorita vamos a mirar por qué. Porque este hombre tenía que obedecer, tenía que dejar algo, tenía que estar dispuesto a obedecer al Señor para poder recibir el milagro. En la obediencia siempre hay una demanda. Hay algo que dejar, o sacrificar algo, o establecer prioridades. Cuando Dios nos da una orden, tenemos siempre que tomar una decisión. Bueno, si yo quiero obedecer, yo tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, tengo que olvidarme de muchas cosas para poder obedecer. Ahora, miremos algunos detalles importantes en la vida de este hombre. Dice la palabra que él pasaba por aquel lugar. No encuentro en ninguna parte que diga que este hombre le dijera, Señor, sáname. Porque muchos otros recuerdan el ciego Bartimeo que estaba junto al camino. Bueno, de pronto yo escuchó hablar que Jesús iba pasando y había oído hablar de Jesús y empezó a gritar. Y muchos querían callarlo. No grites, no molestes al maestro. Y él más gritaba diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la Biblia no nos dice que este hombre ciego de nacimiento le dijera algo a Jesús que lo sanara. Pero mientras Jesús se acerca y ve que es un hombre que nació siendo completamente ciego, que nunca había podido ver nada,
lo interesante es que le preguntaron a Jesús, le hacen una pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres? Sabe que los judíos tenían un concepto tan errado acerca del pecado. Ellos consideraban que cuando una persona se enfermaba o cuando una persona tenía un problema, una dificultad, una calamidad, era porque había cometido un pecado. Lo mismo le pasó también a Job. Ustedes recordarán que los amigos le decían, pero arrepiéntase, Job, arrepiéntase de su pecado y entonces Dios lo va a ayudar, le va a perdonar, lo va a sanar. Y él decía, pero yo no sé de qué tengo que arrepentirme. Jesús les está diciendo a estas personas que le hacen esa pregunta: ¿quién pecó? ¿Fueron los padres? La Biblia dice que Dios no va a juzgar a los hijos por lo que hacen los padres, ni a los padres por lo que hagan los hijos. Cada uno tendrá que dar cuenta a Dios de sus actos. Pero lo interesante es que Jesús le dice, no fue por el pecado de él, ni por el pecado de sus padres. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que el Señor está diciendo es que cuando hay algo en nuestra vida, llega algo a nuestra vida, no es necesariamente porque hayamos cometido un pecado, ¿no? Y entonces como consecuencia llega una enfermedad o una tragedia a nuestra vida, no. Simplemente es para que Dios pueda obrar. ¿Cómo podemos decir que el Señor sana si nunca nos enfermamos? ¿Cómo podemos decir que el Señor puede hacer un milagro si no necesitamos nada de Él? Es para que la obra de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Y dijo Jesús, para esto me envió Dios el Padre. Yo he venido a este mundo para traer luz. Yo he venido a este mundo para traer paz, para traer sanidad, para traer bendición, para que todo aquel que me conozca, para todo aquel que crea en mí, pueda recibir la bendición de Dios a través de la obediencia de reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador. Este es uno de los milagros sorprendentes que encontramos en los evangelios de lo que hizo el Señor Jesucristo. Yo a veces me pongo a pensar si todos los milagros que Jesús hizo hubiera usado lodo, ustedes pueden imaginarse lo que pasaría el día de hoy. No, todo el mundo tendría una fábrica de tierra y saliva y venta de eso para que la gente sanara. Pero lo interesante, hermanos, es que Jesús no repetía mucho los milagros. Muchas veces simplemente con la palabra, con la sola palabra, era necesario. Jesús pudo haberle dicho, hombre, recibe la sanidad, vete a tu casa, solamente con la palabra. Pero es extraño, ¿no? Las cosas que Dios hace. Por eso es que la palabra de Dios dice que estas cosas que nos narra la Escritura, las cosas que Dios hace, para muchos es locura, no la pueden entenderlo. Inclusive yo he escuchado personas que dicen, no, el Evangelio es para gente ignorante, como si no hay en el mundo personas con mucho conocimiento, personas con mucha sabiduría humana, pero que han creído también en Cristo y que reconocen que Dios es poderoso para hacer muchas cosas. Ahora, es interesante que el Señor Jesucristo, en cada milagro, Él usaba diferentes formas, quizás pensando en que la humanidad no fuera a tomar una misma fórmula para ver lo que Dios quiere hacer, ¿no? Dios dice, yo no hago las cosas como ustedes las hacen. No es a través de una fórmula en que Dios puede obrar. Él obra como a Él le place, Él es soberano.
Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender que no podemos esperar que Dios actúe de la misma manera en todos los casos. Pero si hay algo importante que tenemos que aprender es a obedecer. ¿Recuerdan los 10 leprosos que se pararon junto al camino? 10 leprosos y le dicen a Jesús: Señor, ten misericordia de nosotros. Jesús les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos dijeron: Señor, que nos sane de la lepra. Jesús les dijo: bueno, vayan, reciban la sanidad. Y después de que se fueron, solamente uno regresó para darle la gloria a Dios. Pero no solamente se fue con la sanidad, sino también con la salvación, porque pudo conocer, estar frente a Jesús y recibir también la bendición de la salvación. Y dice la palabra que este hombre obedeció a Jesús, fue a este estanque de Siloé, se lavó y regresó viendo. Ahora, hermanos, varias cosas interesantes que yo puedo notar en la escritura, en esta historia, en este pasaje. Primero, dice la Biblia que era un día de reposo. Si este hombre de pronto podía ser un hombre bien religioso, un verdadero judío, y hubiera podido decirle, porque él no estaba pidiendo la sanidad. Fue la misericordia de Dios al ver a este hombre. Por eso lo motivó a sanarle. Y él hubiera podido decir: mire, hoy es día de reposo. Y como buen judío, yo no puedo moverme de este lugar. Yo no puedo ir a Siloé porque siempre está distante. No puedo caminar esa distancia porque es día de reposo. Pero sin embargo, él no le prestó atención a que fuera día de reposo. Simplemente obedeció y fue a hacer lo que Jesús le había mandado que hiciera. Y regresó viendo, recibió su milagro por la obediencia. O este hombre también hubiera podido decir: bueno, yo siempre estoy mendigando aquí, pidiendo una limosna, porque es el día de reposo, es el día en que llegan multitudes. Y hubiera podido decir: no, si yo me voy a perder esa limosna que puedo recibir en este momento de todos los que vienen a adorar en el templo, porque es día de reposo. Sin embargo, él no prestó atención a esas cosas, no se puso a pensar o a cuestionar, sino que obedeció al Señor. Y lo interesante es que le dicen a este hombre, los fariseos le dicen: mire, ese hombre, le dieron los fariseos, ese hombre es pecador. Ese hombre no procede de Dios, no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y este hombre, como lo trataron los fariseos, le dijeron: tú eres un ignorante y vienes a enseñarnos a nosotros. Él dijo: bueno, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que yo sé es que era ciego, estaba ciego, nunca había visto, pero ahora yo puedo ver. Inclusive los fariseos no creían que fuera realmente el hombre que decían que se hacía allí a la entrada del templo para pedir limosna. Y llamaron a sus padres y le dijeron: este es su hijo. Ellos dijeron: sí, es nuestro hijo. ¿Y cómo puede ver entonces ahora? Ellos dijeron: nosotros no sabemos, pregúntenle a él, él es mayor, pueden preguntarle a él. Y le volvieron a preguntar: ¿usted qué dice? Y él dijo que este hombre, si fuera pecador, hablando de Jesús, si fuera un pecador, si no viniera de parte de Dios, no hubiera hecho un milagro tan grande. Él me dijo: untó lodo en mis ojos, me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Y cuando yo regresé, estaba viendo totalmente. Fui sanado completamente.
Hermanos, muchas veces nosotros damos prioridad. ¿Cuántas personas apegados a su religión o apegados a cualquier otra cosa menospreciamos la palabra de Dios, el mensaje de Dios, rechazamos lo que Dios nos manda que debemos hacer? Y a veces estamos esperando un milagro, que Dios obre de una manera muy especial, pero no queremos obedecer. La fe es muy importante, lo he venido repitiendo en estos días, pero mucho más importante es la obediencia. Obedecer es mejor que cualquier sacrificio, dice la palabra. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? Cuando Dios nos demanda obediencia, cuando Dios nos da una orden y espera de nosotros que obedezcamos, ¿cuál es nuestra actitud? Recuerden que para obedecer tenemos que dejar algo, tenemos que renunciar a algo. Los apóstoles, cuando siguieron a Jesús, tuvieron que dejar muchas cosas, la familia, tuvieron que dejar sus negocios. La mayoría eran pescadores y no era cualquier cosa pequeña, era una empresa grande, tenían barcas. Sin embargo, lo dejaron todo para seguir a Jesús en obediencia a Él. También Dios demanda de nosotros que le demos prioridad a las cosas que son eternas. El obedecer tiene su costo. De pronto, cuando estamos dispuestos a obedecer al Señor, puede venir la crítica, la burla, o perder quizás amistades, o ser expulsado de una comunidad. Yo he conocido personas que han sido expulsados de su trabajo. He conocido personas que sus padres los han expulsado de la casa solamente por obedecer la palabra del Señor. O ir en contra a veces de las autoridades. La Biblia nos narra muchos pasajes donde los hombres de Dios, hombres y mujeres, tuvieron que enfrentarse a las autoridades como Pablo y Silas, como Pedro, aún hasta enfrentar la muerte. Pero ellos dijeron, obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, ¿cuál es nuestra actitud frente al mandato de Dios? El Señor Jesucristo dijo, ustedes dicen que me aman. Si realmente ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Es lo que Dios espera. Es lo que Dios está esperando siempre de cada uno de nosotros. El obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la obediencia podemos ver tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Si hay algo que impresiona, que mueve el corazón de Dios, es la obediencia. Si hay algo que Dios puede admirar en la vida de una persona, es la obediencia. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que dispusieron su corazón para obedecer a Dios, sin importar lo que pudiera venir más adelante, aún hasta arriesgando su propia vida, pero obedecieron a Dios. Enséñanos, Señor, también a ser obedientes a tu palabra. Te adoramos, oh Dios, te damos la honra y la gloria en este día. Bendice, Señor, mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a entender, a oír tu palabra, a confiar en ti y a obedecer lo que tú nos mandas. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Bien, hermanos, un feliz día para todos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y sigamos adelante, creyendo, confiando y obedeciendo en el Señor. Un feliz día.